Buenas noches, Aragón. Buenas noches, España. Seguimos con el compromiso de 2 periscopios en el día. Uno por la mañana movidillo y uno por la tarde más reposado, pero seguramente incluso más interesante. Quiero dar la bienvenida a todos los que esta mañana, a las 3 de la mañana, nos escuchaban al otro lado del Atlántico, sorprendentemente. Hay mucha gente en América que se preocupa por España y sigue lo que les decimos. En el fondo merece la pena, porque cuando hablamos de Aragón, estamos hablando también de regiones muy similares, aunque de características diferentes, en Centro y Sudamérica. Aragón vive, por decirlo de alguna manera, unos momentos distintos, por no llamarlos difíciles, aunque sin dudas de ninguna clase, la provincia de Teruel tiene motivos de preocupación serios. Y por lo tanto de eso se trata, de buscar solución para los problemas de Teruel, al igual que los problemas de Huesca y los problemas en general de Aragón y de toda España. Esta mañana os contábamos, y ayer también matizábamos bastante, que con las tecnologías que el capitalismo ha puesto a nuestra disposición, más que el capitalismo, el propio neoliberalismo, tenemos los medios para poder hacer frente a las crisis que estamos viviendo de alguna manera, tanto en Europa, Europa del Este, Europa nórdica, Europa mediterránea, Europa central. Estamos viviendo crisis importantes. Quizás el periódico que mejor cuenta los problemas sociales que se están desarrollando en Europa en estos momentos es el periódico francés Le Monde, como os he comentado ya esta mañana. En Internet lo tenéis todo. Por lo tanto, no hace falta comprarlo ni suscribirse. Es terrible para los periódicos una situación de estas características. Pero eso es lo bueno que tiene Internet. Es lo bueno que tiene lo que en algún momento llamaremos la religión de los datos. Hemos hecho 500 periscopios en los últimos 2 años. 500 periscopios en algún momento muy enfadados, en unos momentos muy creativos, en general, un periodo estos 2 últimos años, al igual que los 8 anteriores, es decir, todo el periodo que va de 2008 a 2019, han sido, para un economista, para un sociólogo, para cualquier persona preocupada por lo que está pasando en el mundo, un periodo de una intensidad impresionante. Creo que había un filósofo que decía que merecía la pena vivir en esos momentos en que todo está en cuestión. Y es en realidad lo que estamos viviendo. Yo os digo, los problemas de Aragón, como los problemas de Uruguay, Paraguay, Chile, los problemas de Centroamérica, no vamos a hablar aquí de Venezuela, al menos de momento. Los problemas son muy parecidos y las soluciones también son muy similares. Mi tesis es que no vamos a resolver las cosas en Teruel haciendo manifestaciones, aunque reconozco que hacer manifestaciones es muy importante, que se lo digan al presidente Emmanuel Macron, que para parar la protesta y no conseguirlo además, ha puesto sobre la mesa una cifra interesante,
10.000 millones de euros para elevar el nivel de vida, el nivel del poder de compra de los franceses. Y seguramente acierta, aunque con eso no va a resolver los problemas. Quiero decir, los turolenses que sigan manifestándose, pero por favor que escuchen lo que les estamos diciendo. He dicho que lo que Aragón necesita es modernizarse. Lo mismo podría decir para Paraguay, para Uruguay, para el mismo Brasil en estos momentos. Un continente a todos los efectos para nosotros, Brasil. ¿Y por qué todo esto? Esta mañana hablábamos de lo que caracteriza al poscapitalismo. Os decíamos cómo se podía definir, en el sentido de que es un sistema total que lo abarca todo, un sistema social, económico, demográfico, cultural, político, historiográfico. Todo el capitalismo durante los últimos 250 años lo ha invadido todo. Os desarrollaba, como os he dicho siempre que me gusta a mí hacer, desarrollaba 7 puntos. Los primeros los he repetido bastantes veces. Hay un cuadrico espectacular, es de los cuadros que más me gustan, de los que he preparado en los últimos años, que os lo pondré, que os haré una foto para que lo tengáis cuando terminemos estas charlas de esta semana. Os decía que el punto quinto, lo importante, por decirlo de alguna manera clara, que curiosamente el capitalismo era un organismo que nace, crece, se reproduce y muere, pero que también es un sistema completamente incontrolable. Nadie puede controlar el capitalismo ni ha podido controlarlo en los 250 años últimos. Nadie, ni gobiernos, ni individuos poderosos, ni estados tan potentes como Estados Unidos o la URSS en su día o China en el momento actual. Nadie es capaz de controlar el capitalismo que se infiltra por doquier a lo largo y ancho de todo el mundo. Nadie podrá decir en estos momentos que China no tiene un componente capitalista bastante importante. Le llamaremos, si queremos, capitalismo de Estado, pero sin dudas en China funcionan en algunas partes el mercado y en otras partes funciona el socialismo y la planificación. Pero es indudable que forma parte del mundo capitalista en estos momentos. Os decía que el capitalismo sorprendentemente aprende de sus errores, se adapta a todo lo que va pasando. Pase lo que pase, el capitalismo se adapta. A veces lo hace poco a poco, pero a veces también lo consigue a saltos. Y la gente, lo que es más curioso, no se entera absolutamente de nada. Y aquí tenemos que ser honrados. Tenemos que reconocer el mundo en el que nos movemos. Tenemos que ver los condicionantes que nos limitan. Os he dicho que el capitalismo por descontado tiene instinto de supervivencia. La gente que se ha creído en algún momento que podía controlar la evolución de la humanidad, hoy día, y no tengo la menor duda, no pueden decir lo mismo y os lo explicaremos con unos breves comentarios. Pero antes no olvidéis lo que digo. El capitalismo, por sobrevivir en su instinto de supervivencia, desarrolla tecnologías espectaculares, impresionantes, que no habíamos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos del Big Data, hablamos de los robots, hablamos de la biotecnología, hablamos de la tecnología de la información. Os decimos, si un día, en estos años que vienen, la biotecnología y la tecnología de la información se fusionan, el mundo se transformará. Tenemos que estar preparados para ver qué hacemos ante el proceso
de desarrollo tecnológico y el proceso de desarrollo científico, porque igual que nos puede hacer, como decía esta mañana cuando os recomendaba Homo Deus, igual que nos puede hacer seres mucho más completos, mejores que lo propio Homo sapiens, también puede conseguir crear grandes problemas difíciles de resolver. Siguiendo con el cuadro y yéndome ya hacia el punto séptimo final, lo que os decía es que en ese instinto de supervivencia del capitalismo, la realidad es que nos ha desarrollado una serie de tecnologías que las tenemos a nuestra disposición. Jamás en la historia de la humanidad ha habido tanta información a nuestra disposición. Jamás. Y esa información casi es gratuita. No es que sea gratuita, pero casi se podría considerar gratuita. Os he preparado hoy otro cuadrito, aunque hoy no es el día para hablar de esto a fondo, que en el fondo dice, ¿dónde está el poder en el mundo actual? ¿Dónde está el poder en Aragón? ¿Dónde está el poder en España? ¿Dónde está el poder? ¿Está en Wall Street? ¿Está en la City londinense? ¿Está allá en Shanghái o está en Pekín? ¿Qué podemos contestar? ¿Dónde está el poder? Una pregunta difícil de resolver. Y a todos los amigos del otro lado del Atlántico que me hacen comentarios siempre hablando del nuevo orden mundial, me atrevo a decir lo siguiente. Tras la crisis de 2008, 24 grandes bancos de inversión y todos los bancos centrales del mundo sufrieron un estacazo de tal calibre que hoy día no se puede considerar que en el mundo haya ningún grupo que tenga capacidad para controlar todo lo que pasa en el orbe. Ningún grupo. Por lo tanto, no insistáis tanto cuando os estoy comentando estas cosas. Hay 500 periscopios que hemos hecho a lo largo de estos 2 años en los que se habla un poco de todo. Pero lo que es indudable es que hoy por hoy no hay ningún organismo internacional con capacidad para controlar el universo, ni muchísimo menos. Están a años luz y además han llevado tal estacazo que ya veremos cómo salen adelante. Lo digo esto por los 1000 comentarios también en Le Monde, por descontado, cuando hablan de Emmanuel Macron, de su relación con los Rothschild y demás. La gente no sé si sabe, supongo que sí, sobre todo todos los que les gustan las conspiraciones de todo tipo y variedad. Los Rothschild vendían sus participaciones en los últimos tiempos en los bancos que conforman la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los Rothschild han tenido los últimos 100 y pico años intereses importantísimos y sin embargo ahora sorprendentemente están dispuestos a vender sus participaciones. Para los de la teoría de la conspiración, pues ya pueden imaginar lo que quieran. Si venden los bancos por algo será. Será porque tienen el miedo de que estos bancos centrales puedan tener algún tipo de problemas. Pero no se trata aquí de hablar, como digo, de los problemas que hay en el mundo actual, que en los 500 periscopios los hemos desarrollado con mucha atención. Estamos intentando hablar de cómo aprovechamos nosotros en una región como Aragón, que solo tiene 1.300.000 habitantes y un PIB de aproximadamente 38.000 millones, una región que tiene 3 grandes provincias, o mejor dicho, 2 provincias de cierto tamaño, geográficamente más grandes, desde luego, pero 2 provincias y una gran provincia concentrada prácticamente en su capital, que es Zaragoza. En Huesca tenemos, si no recuerdo mal por los datos que me dan aquí, 8 empresas de un tamaño que va de 80 millones de euros en ventas a 510 millones de euros en ventas. Son empresas relativamente pequeñas. Estoy hablando de Huesca, la tierra desde la que estoy hablando en estos momentos. Pero él tiene
5 empresas nada más, y una de ellas, una empresa tradicional que trabajó para Endesa y que explotó las minas de Teruel a lo largo de los últimos 40 años o más. Pero un personaje singular llamado Ángel Luengo y ahora sus herederos de alguna manera montaron un emporio en torno a las minas de carbón y hoy han desarrollado una serie de industrias bastante importante. Su facturación más o menos son 1.000 millones de euros, que no está mal, hablando de Teruel como estamos hablando. Zaragoza tiene algunas más, tiene hasta 60 y tantas. Pero sin embargo, digamos que nos parecemos a esas zonas que os estoy hablando de Sudamérica y de Centroamérica. Aragón tiene un tamaño, en mi opinión, económicamente pequeño y le falta población. Y es por lo que decimos una y otra vez que Aragón tiene que repoblarse, tiene que duplicar su población. Y desde aquí os animamos, amigos del otro lado del Atlántico, al igual que animaremos a otros, a venir a repoblar Aragón. Porque Aragón necesita y recibirá con los brazos abiertos a toda la gente que se quiera integrar de verdad y quiera ayudar a hacer de Aragón una sociedad inteligente 5.0, que en el fondo es una sociedad que corregirá sus problemas, que resolverá el problema de despoblación y de envejecimiento y abordará el futuro utilizando las tecnologías para que la gente viva mucho mejor que está viviendo en estos momentos. Y lo haremos desde Ciudadanos, para los que critican alegremente a Ciudadanos. Ciudadanos va a proponer cómo moderniza Aragón y va a proponer, por descontado, cómo repuebla Aragón. Ciudadanos también va a explicar claramente cómo va a atacar cualquier núcleo de corrupción que existe en cualquier punto del territorio. Ciudadanos va a preocuparse de que se administren bien los presupuestos, porque tiene buenos economistas para hacerlo. Y por descontado, Ciudadanos va a tener muy claro que no se harán inversiones por hacer. A la gente de Teruel y de otros sitios me gustaría repetir lo que esta mañana decía. Si nosotros queremos sacar adelante Aragón y convertirlo en una sociedad inteligente en la que mayores, jóvenes y medianos vivan mejor, haya más empleo y de verdad progresen como personas y como territorios, la única manera que se puede hacer es a base de utilizar las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Os he dicho antes, ¿dónde está el poder hoy de verdad? Y os he dicho, no está en los Rothschild y compañía. No estoy de acuerdo. Ni en los Rothschild, ni me atrevería a decir en la Rusia de Putin, ni siquiera en la China de Xi Jinping. No, el poder no está ahí, el poder es algo diferente. Hay gente que cree que el poder está en los datos, en el que tiene datos, en los que pueden compartir datos. Y es un punto que analizaremos con mucho detalle. He dicho que de aquí a las elecciones de mayo, porque estamos convencidos que iremos de candidatos por Ciudadanos para la presidencia de la Diputación General de Aragón, de aquí a entonces los aragoneses van a aprender qué es el Big Data, qué es la inteligencia artificial, y los periodistas y los periódicos de Aragón, que sorprendentemente tenemos más periódicos en Aragón casi que en la capital de España, en Madrid, sorprendentemente tenemos varios periódicos, uno tradicional, el Heraldo de Aragón, el Periódico de Aragón, un periódico del Grupo Periódico precisamente, y un periódico de Huesca, el Diario del Alto Aragón, que sin dudas de ninguna clase cuenta lo que pasa en Aragón, pero pocas veces les oigo hablar, o mejor dicho, nunca les he oído hablar de algo que es fundamental. Los periodistas se tienen que formar, también en las tecnologías modernas,
en Big Data, en inteligencia artificial, en el Internet de las cosas. Se tienen que informar en la robótica, cómo ha avanzado y cómo va a suplir puestos de trabajo. En la impresión 3D, en la nanotecnología, en la biotecnología. Si los periódicos no se preocupan de estos temas, solo nos preocupamos de sosadas. Por ejemplo, que el presidente de Aragón, Javier Lambán, un personaje que no suele estar muy acertado precisamente en los últimos tiempos, a las manifestaciones de Teruel respondía desde una perspectiva autoritaria de poder que no tiene ni pies ni cabeza. Tienen razón los de Teruel por protestar de lo que está pasando y viven en Teruel. Tienen problemas de todo tipo y variedad. Tú no puedes decir que es un error manifestarse. Claro que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse. Ahora bien, nosotros desde Ciudadanos, y se lo recomendamos a la prensa y a todos, recomendamos que las soluciones que busquemos sean inteligentes. Y soluciones inteligentes van porque hay que mejorar la educación de los ciudadanos de la provincia de Teruel, a todos los niveles y a todas las edades hoy día todavía. O sea, no basta con vivir como vivíamos antaño, que hacíamos unos cursos, estudiábamos el bachiller, luego nos metíamos en la universidad, los que iban a la universidad, y a partir de allí ya habíamos cumplido con los estudios. Pues no, señor. El ciudadano de Teruel, de Huesca, de Zaragoza, de Uruguay, de Paraguay, de Nicaragua, que no estudie todos los años de su vida, tendrá serios problemas. Porque ¿cómo será el trabajo que habrá para la gente que termine unos estudios, por ejemplo, en el 2030? ¿Qué tipo de trabajos habrá? Pues tendrá mucho que ver con lo que os estoy hablando de las nuevas tecnologías. Tecnologías disruptivas, impresionantes y espectaculares que las tenemos a nuestra disposición. Insisto, hay que educarse a lo largo de toda la vida. La educación no puede ser como la del siglo XIX o XX, en la que unos profesores, unos catedráticos nos transmitían sus conocimientos y arrea y anda por el mundo. O sea, nos transmitían sus conocimientos. Después de estar hasta los 21, 22 años, 23 en la universidad, nos transmitían sus conocimientos. Pero ¿para qué coño nos tienen que transmitir conocimientos si lo tenemos todo en Internet? Si solo tenemos que buscarlo. Los profesores nos tendrán que enseñar otra cosa. Pero simplemente transmitirnos conocimientos, eso es una aberración del siglo XIX y XX que tenía su lógica entonces, pero que no tiene ninguna lógica en el siglo XXI. No sabemos cómo serán los trabajos de dentro de 10, 15 años, pero sí que podemos suponer que los sectores servicios, lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, lo que tiene que ver con la atención hospitalaria completamente distinta a la actual, lo que tiene que ver con la atención a la gente de la tercera edad, será completamente distinto. Y si hemos aprendido todo esto de lo que os estoy hablando, si los periódicos, sus periodistas lo aprenden y después lo enseñan, porque indudablemente las páginas de los periódicos también sirven para eso. Si las radios y las televisiones hacen lo mismo, seguramente podemos acometer estos problemas a resolver de una manera mucho más sencilla. En estos momentos es curioso. Este programa, Buenos días Aragón, Buenos días España, ya lo leen periodistas de los medios que os he comentado antes de Aragón. También lo escuchan los medios de la radio. Es curioso en Aragón, un Aragón tan pequeño, y los medios de comunicación, en el fondo, tan condicionados. No quiero decir sectarios, pero sí muy condicionados. Una prensa igual que la de hace 100 años. Poco ha cambiado, simplemente la forma de imprimir el papel. Y el hecho de que haya algunos periódicos digitales de estas cabeceras de las que hemos comentado antes. La prensa tiene un papel muy importante, y los medios. Y Aragón, que en realidad, cuando dices ¿dónde está el poder de Aragón?,
Pues sencillamente yo no lo veo más que en los datos y en los ciudadanos de Aragón. Y no lo veo en las 60 y tantas empresas de Zaragoza, ni en las 5 de Teruel, ni en las 8 de la provincia de Huesca. En Aragón tenemos que tener claramente que la empresa más importante sigue siendo la Diputación General de Aragón, esa que queremos tener la posibilidad de ser responsables de cómo hacer el cambio que necesita Aragón para en 8 años estar bastante bien y en un periodo de 16-20 años ser una sociedad inteligente 5.0 como tiene posibilidades de serlo. Hablamos de las empresas y aquí también nos hemos puesto en contacto con todas estas empresas de las que estoy hablando. 80 empresas de Aragón saben lo que decimos en Buenos Días Aragón, Buenos Días España. Y les estamos diciendo que espabilen, porque lo tienen muy crudo en los próximos tiempos. Igual que les digo a los turolenses de Utrillas que tienen que escuchar lo que estamos diciendo y tratar de conocerlo, aprenderlo y estar estudiando toda su vida y empezar a pensar en qué inversiones son más interesantes para Teruel. Si las carreteras o si por el contrario sería mucho más interesante tener una red 5G, una red de comunicaciones tan fuerte, que nos pudiera nos permitiera poner en marcha de la noche a la mañana de todas esas tecnologías que llevarán a los ciudadanos de Teruel a vivir mucho mejor, a ser más inteligentes, a estar más preparados y a asumir una cosa que es muy importante. Cada uno nos tenemos que resolver nuestros problemas. Teruel debe tener en cuenta y claro que tiene que resolver los problemas por sí misma, igual que lo tendremos que hacer en Jaca, a pesar del alcalde que tenemos, que por cierto nos ha puesto toda la ciudad patas arriba, de la noche a la mañana, sencillamente porque hay unas elecciones en mayo. ¿Esto es un comportamiento serio? El que de la noche a la mañana surjan las obras, te pongan rosales donde no los había habido en 4 años, para conseguir 4 cochinos votos y seguir malgobernando otro periodo de 4 años. En Jaca no se gobierna bien desde hace 30 años por lo menos. Y Ciudadanos tiene la obligación de conseguir presentar unas candidaturas en Jaca como en Sabiñánigo, al igual que en Barbastro, Monzón, Binéfar y en las 20 ciudades más importantes de Aragón. Asimismo, los 700 pueblos que están abandonados de la mano de Dios, Ciudadanos tiene que ser capaz de llevarles la ilusión y la esperanza porque merece la pena. No todo es bueno en Ciudadanos, faltaría más. Pero en Ciudadanos en estos momentos hay gente como el que os habla y amigos del que os habla de Ciudadanos, preparados para acometer grandes empresas y no solo en Aragón, también en España, como no, también en Europa y si se tercia en el mundo internacional. Insisto por enésima vez, los empresarios aragoneses tienen que ir mentalizándose de que lo más importante para Aragón en estos próximos 2 años es tratar de tener una red de comunicaciones 5G lo suficientemente potente como para que ellos puedan trabajar con estas tecnologías tan importantes que han surgido. Simplemente como ejemplos, ya que lo he tomado esta tarde. El sistema de inteligencia artificial de Watson, de IBM, es tan potente que es capaz de engullir 1 millón de libros en un segundo y no olvidarlo jamás. ¿Entendéis lo que quiere decir eso?
sistema de inteligencia artificial Watson es capaz de leer 1 millón de libros en un segundo y como eso, imaginaos los que puede leer a lo largo de un día. Y no solo eso, que encima no los olvida jamás y los tiene ahí presentes para tomar decisiones si es preciso el hacerlo. El sistema de inteligencia artificial Watson es capaz de anticipar sentencias de tribunales. Por ejemplo, si hoy día esa sentencia que esperamos para los golpistas catalanes se la pusiéramos a Watson, al sistema de inteligencia artificial Watson, y analizara cuáles son los miembros de ese tribunal, analizaría los fiscales, analizaría defensores uno por uno, analizaría los delitos porque tiene bancos de datos inmensos para analizar. Y al final llegaría a una conclusión, incluso a una posible sentencia para cada uno de los imputados ante ese Tribunal Supremo. Watson es capaz de hacer eso y seguramente su sentencia coincidirá con la sentencia que dicten los jueces. Y me atrevo a decir que con una seguridad de un 95% será una magnífica sentencia. Al igual, imaginaros de lo que estamos hablando, la educación. Watson tiene la capacidad de poder seleccionar alumnos y profesores y preparar la educación ideal para esos profesores y esos alumnos para que salgan lo mejor educados posible y tener muy claro que lo que terminen por saber el día que salgan de la universidad no será más que el principio de todo lo que tienen que estudiar a lo largo de toda su vida. Eso el sistema de inteligencia artificial. Y por eso es tan importante que en Aragón, en Uruguay, en Nicaragua, todo el mundo sepa qué es la inteligencia artificial, por qué es tan importante, por qué los datos son tan importantes, por qué nos regalan aplicaciones las tecnológicas a cambio de los datos que les damos. Yo no soy crítico con eso, los míos los tienen a su total disposición. Estoy convencido de que es útil y de que en los datos están las soluciones para muchos de los problemas que tenemos. Pero luego hay que acompañarlos, como digo, en una red de nodos físicos, de máquinas, humanos, con todas estas tecnologías a lo largo de los territorios para que convivamos hombre, máquinas, tecnologías y seamos capaces de funcionar mucho mejor y dar solución a todos los problemas que tenemos. Me estoy pasando un pelín y no me queda más remedio que parar porque si no me echan una bronca. Amigos de Sudamérica y Centroamérica, incluso amigos del sur de los Estados Unidos, gracias por escucharnos. Aquí no se miente jamás a nadie. Consideramos que es vital la veracidad y más vital todavía la claridad en las exposiciones. Jamás os diremos una mentira. Cuando gobernemos Aragón, jamás haremos lo que ha hecho Lambán estos días criticando a los de Teruel. Jamás haremos lo que un Pedro Sánchez ha hecho en la presidencia del gobierno, que en el fondo la pone a un nivel a la altura del barro. La veracidad, la claridad son vitales en cualquier política. Y otra cosa más importante todavía, y lo digo por los candidatos que por ahí pululan. La gente que no está preparada, que no está formada, que no sabe cómo es el mundo de hoy ni cómo va a ser el mundo del mañana, no se puede presentar a elecciones de ninguna clase, ni a primarias, ni a nada de nada. En la política, con todos los problemas que tenemos, solo necesitamos gente que considere la mentira despreciable y el incumplimiento de una palabra dada un motivo de deshonra. En política solo pueden estar los mejores y los más honrados, y los que estén dispuestos a sacrificarse por todos los demás. Y todo lo demás es farsa. Vuelvo a los empresarios de Aragón. Insisto,
Necesitamos la red de 5G para que vuestras empresas puedan seguir adelante. Y no olvidéis que incluso General Motors, la segunda empresa más importante de Aragón, puede tener problemas en los próximos tiempos. Y eso que tiene una tecnología impresionante y espectacular. Pero todo cambia. Y la única manera de poder salir adelante, también para los señores de General Motors, como para la última empresa del grupo que hay por acá, todos ellos tienen la obligación de estar al tanto de los grandes cambios que se están produciendo en el mundo y en toda Europa. Si no, serán pasto de los buitres y desaparecerán de la noche a la mañana y lo más grave, no se habrán enterado del porqué. Ciudadanos va a estar en contacto con las universidades, con todo tipo de centros de formación, colegios privados y públicos. Va a estar en contacto con las administraciones, va a estar en contacto con todas las compañías que tienen que ver con la instalación de redes. Va a estar en contacto con el gobierno de España y con el gobierno de la Comisión Europea. Y lo que os garantizamos, que cuando gobernemos Aragón y dejéis de dar el voto a los señores del PP, del PSOE y del PAR, que han estado 30 años perdiendo el tiempo en Aragón, cuando nos deis el voto a Ciudadanos, lo agradeceréis toda la vida, solo 4 años más tarde, pero en un periodo de 16 años, Ciudadanos convertirá a Aragón en una sociedad inteligente, mucho más inteligente que países enteros de Europa para su tamaño, que será de 2,5 millones de habitantes, con un PIB de por lo menos 80.000 millones de euros, o sea, más del doble del actual, y desde luego con las ideas muy claras en un mundo muy complejo, pero que al menos sabemos qué pasa en todo momento. Amigos, me despido. Hasta mañana. Buenas noches, Aragón. Buenas noches, España. Buenas noches, amigos del otro lado del Atlántico. Buenas noches a todos.